Primero cuéntenos cuál es su nombre completo y su oficio o profesión. Mi nombre es Jesús Vega Mesa. Normalmente me dicen Suso en la familia, en la parroquia, la mayoría. Y soy sacerdote, soy párroco ahora aquí en Ingenio, donde mismo nací. Ya nos habló que nació en este municipio. ¿Nos podría contar cómo fue su infancia? ¿Cuáles fueron esos juegos y vivencias o relatos que lo acompañaron? Bueno, mi infancia era de muchos juegos, diferentes a los de hoy, porque jugábamos en la calle, los juegos se hacían en la calle. Esta plaza es la testigo fiel de tantos juegos. Aquí los niños nos decíamos, nos vemos en el Zoco de la Torre. El Zoco de la Torre era justo la pared esta, por fuera de la iglesia, de cuando había viento, pues allí estábamos más asocaditos. Y los juegos, bueno, sabe que entonces lo normal era que los niños jugaban con los niños y las niñas jugaban con las niñas. Y aparte del fútbol, que eso siempre ha existido, pues el juego de calambre o calimbre, lo he escuchado de las dos formas. Nosotros decíamos juego de calambre. Bueno, todo consistía en que ibas corriendo o tocabas a alguien, como lo cogías y ya una vez que lo tocabas, pues quedaba pues fuera del juego. Otros eran pues ladrones, policías y ladrones, pues lo mismo. Todos los juegos tenían su parecido. La piola, que era saltar uno sobre otro, o también recuerdo el que se ponía uno sobre otro también, y el juego era churro, media manga o manga entera. Y la otra persona que nos estaba mirando tenía que saber dónde tenía la mano. Si acertaba, pues ganaba, si no, pues perdía. El boliche, que aquí lo que se ha dicho siempre es el boliche, en la península lo llaman de otro modo, jugar al boliche con las dos bolitas esas o tres y jugar con el dedo gordo, tirar a ver quién le daba al otro. Muchos más, pero bueno, esos son los... Las niñas jugaban más a las númeras, que era haciendo unas rayitas en el suelo y saltando, o la soga, eran más juegos de niñas en aquella época. ¿Qué lo llevó a interesarse por la religiosidad y qué lo motivó a ser sacerdote? Bueno, aquí donde estamos, en esta iglesia, había un ambiente muy favorable a venir a la iglesia, a los niños y las niñas, ¿no? Veníamos a la iglesia, muchos eran monaguillos, se venía casi diario, como veníamos a jugar a la plaza, pues la iglesia era un lugar frecuentado también. Y el ambiente, en concreto en mi época de niño, era que muchos chiquillos pues decidían ir al seminario para ser curas. Teníamos 12, 13 años y bueno, un poquito arrastrado por ese ambiente, me fui al seminario. Y después ya una vez en el seminario, pues, hombre, ya sí tuve ir dando los pasos, el conocer a Jesús, el sentir la necesidad de ayudar a otras personas, no solamente en el aspecto religioso, sino tipo social también, pues eso me fue animando. Yo creo que la vocación a ser cura pues nace así, poquito a poco, hasta que ya cuando uno ya, cuando tenía 18, 19 años, lo veía claro y lo decidí. Para usted, ¿qué podría ser o qué significa religiosidad popular? ¿Qué significa esa palabra? Pues la religiosidad popular es todas las expresiones de tipo espiritual, religioso, que hay en el pueblo, que se van transmitiendo
de padres a hijos, o también de vecinos a vecinos, y hay como esa necesidad de contactar con un ser superior. Digo ser superior porque a veces hay esa religiosidad que no es directamente con Dios, sino también a través de los santos y demás. Pero bueno, es el sentimiento de algo sagrado y que lo vamos recibiendo de nuestros antepasados. ¿Cuál es la importancia de la religiosidad popular para un pueblo, una comunidad? ¿Cuál sería la importancia? Sí, la importancia es mantener viva la llama de la fe. O sea, la mayoría de la gente, lógicamente, ni ha estudiado teología, ni conoce la Biblia, y entonces la única forma de vivir su fe es a través de esa religiosidad popular, que muchas veces es el rosario, unas oraciones. Mi madre me enseñó a rezar de esta forma y yo lo sigo rezando. Bueno, pues se mantiene eso. Por eso hay que respetar mucho. Hay muchas cosas que uno ve como no tan positivas, pero hay que respetar esa religiosidad popular, que es lo que nos ha mantenido y lo que puede mantener también a futuras generaciones. Ingenio ha sido históricamente reconocido como un pueblo de alta devoción religiosa. ¿Cuáles son los principales santos que se veneran en el municipio, tanto Ingenio Carrizal, y cuál ha sido la historia o origen de esa veneración? Sí, bueno, yo de la historia no te puedo decir mucho. En el Carrizal está la Virgen del Buen Suceso, también San Isidro, serían los principales que allí se veneran. Y aquí donde yo estoy actualmente es la parroquia de la Candelaria, también estoy en la parroquia del Santo Cristo. Dentro de lo que es la parte alta del municipio de Ingenio, la Virgen de Candelaria se lleva la palma, es decir, la mayor parte de la gente mantiene, y eso se nota sobre todo en los días de fiesta, pero también a diario, esa devoción a la Virgen de Candelaria y concretada además en esa imagen que tenemos de la Virgen, que ha estado siempre a lo largo de todos los años que lleva la parroquia de la Candelaria. Pero bueno, además está San Pedro y San Pablo, que son copatronos de esta parroquia, y en el caso de la parroquia del Cristo, que es más joven, la parroquia tiene unos 52 años aproximadamente, pues, hombre, el Santo Cristo, que eso es una veneración en todo el mundo y aquí en todo el municipio, por supuesto, pero bueno, allí concretada más en el Cristo. ¿Cuáles son las principales fiestas de corte religioso que se llevan a cabo en Ingenio? ¿Qué fechas se realizan y cuáles son las principales actividades? Bueno, pues la principal aquí el 2 de febrero, día de la Virgen de Candelaria. Al día siguiente, el día 3, San Blas. Una y otra se hace fiesta popular, pero además con gran participación de personas del pueblo y de otros lugares de la isla. También San Pedro y San Pablo, que se celebra el 29 y el 30 de junio, con una devoción, menos devoción, bastante menos que la de la Virgen. También la del Buen Suceso, que es el 15 de agosto, en el Carrizal. San Isidro, que es el 15 de mayo. Y después hay otros santos que también tienen mucho pegue, mucha devoción. Santa Rita, que es el 22 de mayo. Aquí en Ingenio, además de las parroquias, hay una ermita dedicada a Santa Rita y allí acude muchísima gente también. No solamente el día de la fiesta, sino muchos lunes de cada mes. Esas son las principales. Muy bien. Si puede hablarnos de una sola, por ejemplo, de la Virgen de la Candelaria, ¿cómo surge esta festividad? ¿Cómo se arraiga tanto en el municipio? Bueno, yo creo, digo creo porque tampoco lo tengo seguro, que al ser
la patrona de Tenerife, la Virgen de Candelaria, algunos municipios, como ocurrió con la Virgen del Pino, algunos municipios ponen como patrona a la Virgen del Pino. Aquí en este caso, algunos municipios elegimos a la Virgen de Candelaria. Hay una tradición que habla de una imagen que apareció en Gando, en la zona del aeropuerto, pero bueno, yo creo que es una tradición, no hay así nada que conste. Y aquí había una imagen antigua, bueno, la hay todavía, de color más moreno que la que actualmente hay, pero en estos últimos siglos que hemos estado con la Virgen de Candelaria actual, nos identificamos con esa imagen. Cuando pensamos en la Virgen María, pues pensamos en ella. Bueno, y después otras fiestas que también se celebran muy solemnemente, o se han celebrado muy solemnemente, la de Corpus Christi, que no tiene una fecha fija porque suele ser en junio, mayo-junio. ¿Y qué actividades específicas se hacen durante la celebración de la fiesta a la Virgen de la Candelaria? Aquí en la iglesia. En la iglesia, aparte de una novena, 9 días previos a la fiesta, donde últimamente, bueno, ha ido cambiando, pero por ejemplo cada barrio, cada día de la novena dedicada a un barrio, eso ha sido lo más común. Últimamente, más que por barrio, se hace por profesiones, también ahora tocando un poco la actualidad, por ejemplo, un día dedicado a la inmigración, otro día dedicado a la gente más pobre, otro día dedicado a las personas enfermas, otro día dedicado al voluntariado, etcétera, ¿no? Entonces, son 9 días para reflexionar, acompañados de textos bíblicos que nos ayuden. Y aparte de eso, se hace la procesión de velas o de antorchas, de candelas. También hay años que se ha hecho la procesión fuera de la iglesia y otras veces dentro, pero siempre el mismo día de la Candelaria sí se hace una pequeña presentación, una pequeña procesión de candela dentro de la iglesia, y también se ha hecho en muchos momentos, la presentación de los niños nacidos durante el año anterior, la presentación de esos niños a la Virgen María. ¿La romería todavía? Bueno, la romería también, claro. Mejor que tú me lo recuerdes. La romería a la Virgen, que se hace también todos los años, unos días antes de la fiesta, en donde los colectivos y las personas en particular ofrecen sus productos de alimentación, de higiene, etcétera, para los más pobres. Todo eso también acompañado con música. La música es parte muy importante en las celebraciones. Normalmente, en estos últimos años, siempre contando con la agrupación Coros y Danza, también con el coro parroquial, pero también otros grupos musicales que durante la novena han venido o vienen a acompañar, grupos musicales o solistas. Pasamos ahora, ya nos había hablado un poco como de algunas parroquias. ¿Cuántas parroquias existen en el municipio, incluyendo Carrizal, Ingenio, aproximadamente? Parroquias como tales, entendemos por parroquia cuando hay un libro, hay un párroco designado para esa persona y unos libros, por ejemplo, los bautizos se apuntan en ese lugar. Es decir, está erigida como parroquia por el obispo, porque después hay también otras capillas o ermitas. Parroquias actualmente está la del Buen Suceso de Carrizal, la de la Candelaria de Ingenio y el Santo Cristo de Ingenio, parroquia. Después, en los diferentes lugares, como el municipio es muy grande, por ejemplo, hay una ermita en El Sequero, hay otra ermita en La Pasadilla de Ingenio, hay otra ermita en Montaña Los Vélez, que pertenece a Carrizal, y es posible que haya algún otro oratorio por ahí. Bueno, también en Montaña Las Tierras,
en Guayadeque, también hay otra ermita dedicada a San Juan. ¿En la Pasadilla? La Pasadilla, San Antonio. En Montaña Los Vélez, la Santa Cruz, y en el Sequero, Santa Rita. ¿Y cada una de estas parroquias o ermitas también tiene como algún santo? Sí, estos que he nombrado, aparte tienen otras imágenes, pero lo que realmente concentra a la gente, que suele ser el día de la fiesta sobre todo, es la imagen del santo. La Pasadilla, por ejemplo, que es el barrio más alejado de la parroquia, bueno, la Pasadilla y Montaña de la Sierra, bueno, pues han tenido, sobre todo la Pasadilla, unas fiestas muy grandes, muy participativas, por supuesto con la procesión del santo, y también Montaña de la Sierra, aunque Montaña de la Sierra en estos años pues ha disminuido porque los habitantes también allí han disminuido. Bueno, hay muchos otros elementos que hacen parte de la tradición popular y que podrían estar vinculados con el tema de la religiosidad popular u otras creencias. ¿Podría comentarnos algo si sabe de los rezados o santiguados? Bueno, los santiguados entra en esa religiosidad popular que no tiene, se ha ido transmitiendo de familia en familia, no tiene, realmente no tiene una relación directa con lo que es la iglesia, la parroquia, sino que no sé cómo llegó a surgir eso, pero bueno, va pasando de familia en familia, sobre todo de personas que creen que tienen como un poder especial sobre todo para curar a niños y también a personas mayores. Y yo sí he leído los rezados que se hacen, pero son diferentes, depende de qué tradición han seguido. Y bueno, después aparte pues hay también esas oraciones que también la gente oraciones, romances, poesía, que tienen que ver con lo religioso y que las personas mayores han ido transmitiendo a los hijos hasta cierta generación, porque yo creo que ahora estamos en una crisis aparte de que hay también una crisis religiosa, pero una crisis de transmisión. Yo no creo que ahora mismo esté llegando mucho esos temas religiosos a la gente más joven. ¿Y este tipo de elementos como el santiguado se conserva ahora o ya está desaparecido? Sí, sí se conserva, sí, bastante. El ingenio se conserva bastante y hay incluso muchas personas a veces que a mí me han visto, sobre todo a los niños, para a lo mejor te ven un día que estás un poco mal y dice, ¿quieres que te santigüe? Bueno, pues no, si me santigua y me curo, pues estupendo. Pero existe bastante. Cuando habla de santiguado, ¿a qué se refiere concretamente? Cuando hablo, es que no lo sé explicar mucho porque yo estoy hablando, estoy pensando sobre todo en el mal de ojo y a veces en momentos que tienes eso, que la barriga está mal, que no sé qué, y entonces hay quien dice, yo hago un rezado y a veces incluso o te toco o te muevo ahí el pomo y te curo. Ahora, ¿qué es el pomo? Ahí dentro debe estar. Entonces, o sea, se puede decir que la gente todavía cree en ello. Sí. Una creencia en esto. Hay bastantes personas. Yo que he estado años fuera, no lo he visto también, ¿no? Pero con menos intensidad que ahora que estoy en Ingenio, y bastantes personas me hablan de eso. Algunas lo hacen con un poquito de miedo, como si eso me fuera a ofender a la iglesia o a mí como cura, pero no, cada uno pues, que haga lo que crea que le viene bien. Muy bien. Ahora pasamos a las campanas. ¿Qué son los toques de campana y cuáles
eran esos toques que se tocaban antiguamente? Y un poco explíquenos. Bueno, el que más sabe de las campanas es David, que está aquí al lado, que fue monaguillo y sabe en concreto las campanas de aquí. Yo no fui monaguillo. Yo sé que las campanas tienen un toque distinto según para lo que sea, ¿no? Actualmente ahora estamos en lo más sencillo, simple, que es tocar para las misas con los 3 toques anteriores, tocar la primera, segunda, tercera y ya es la hora de la misa. También tocar para un entierro, doblar, que es distinto doblar para un adulto que para un niño. ¿Cuál es esa diferencia? Las campanas que tienen un sonido más fuerte, 2 campanas, pues esas 2 doblan para los adultos. Cuando es un niño, afortunadamente ya hay o casi que no hay entierros de niños, el toque, popularmente decíamos, el conene, una grande y 2 chicas. Conene. Era como imitando la voz de la campana. El con es la campana. Sí, sonaba como conene, conene, conene. Esto, claro, entonces eran muy populares. Eso también en otra época, según fuera hombre o mujer, para que la gente lo supiera, se doblaba. Actualmente no, y tampoco ahora sé yo la diferencia, cómo lo diferenciaban. Me imagino que una de las campanas sonaba para las mujeres y otra para los hombres. Y después en mi época era 2 momentos, no sé la hora exacta, tocar la oración, que era, yo calculo sería como a las 7 de la tarde, por ahí, la oración. Era un toque que no solamente servía para muchas personas hacer su oración, sino para decirle, las madres decían a los hijos, en mi caso, que éramos mucho en familia, a los más pequeños les decía, cuando toque la oración, para casa. Y después era las ánimas, el toque de ánima, que era creo que a las 9 de la noche más o menos, y lo mismo, el toque de ánima era para acordarnos y rezar por las ánimas, pero era también la forma de decir los padres, después de las ánimas se cierra la puerta de la casa, ya no se puede salir. ¿Ya cumplía como una función social también? Sí, total. Era muy, muy respetada. Es que yo más que la distinción de los toques, para mí el valor que tiene la campana que era como un símbolo de transmisión social, de unión, porque yo recuerdo, no sé si hubo fuego fuerte en la completada, que también se tocaba También, sí. algún auxilio muy grave, era como una llamada al pueblo. Si había fuego o había algún acontecimiento así de alarma, yo lo recuerdo una vez, no sé, igual yo podía tener a lo mejor 11, 12 años, y Victoriano, que vivía por aquí, murió hace poquito, era como el encargado de un grupo de niños y de jóvenes y tal, y creo que era la OGE, me parece, o la Falange, algo así, que antes la Falange era universal para todo el mundo, no tenía signo político. Esto hubo, como ocurrió estos días, que el cielo se llenó de tierra, pero como un viento tremendo y tal, y él estaba con los niños, entonces nos llamó, nos metió en la iglesia, como con miedo a que pasara algo, y se tocaron las campanas, como avisando, quédense en sus casas, no salgan y tal. Sí, yo creo que la función social, las campanas la cumplían bien. ¿Y toques para fiestas o Semana Santa? Así también, los repiques, en las fiestas sobre todo, se hacía y se hace. Hay repiques casi interminables, el día de la Candelaria, cuando sale la procesión, cuando entra. El repique es que como
Repique, sí, más rápido, más solemne, más fuerte. Se toca a mano. Ahora, por ejemplo, las campanas están electrificadas y casi todo ya es automático. Pero cuando es la fiesta, pues suben arriba las campanas y repican. Que también hay repiques diferentes, que tampoco yo sé ahora diferenciarlo, pero según el acontecimiento. No es lo mismo el repique por un bautizo de un niño, que se hacía antes, ya no, que un repique de fiesta. ¿Y Semana Santa? ¿Se paraban de tocar? En Semana Santa se quitaban las campanas, no sonaban las campanas, y en su lugar estaba la matraca. La matraca pues era un artilugio que es el que yo recuerdo, ¿no? Que no sé explicarlo, con las dos manos, una cosa metálica que giraba y lo iba girando con los brazos. Y entonces, como claro, el sonido ese es mucho más lento, se iba por algunas calles con la matraca, pues para avisar de los actos litúrgicos o de alguna cosa. ¿Y por qué se paraba el toque de campana? Sí. ¿Como señal de luto? Como señal de luto por la muerte del Señor, sobre todo el Viernes Santo, pero también los días anteriores se tocaba la matraca. Claro, como retomando, entonces actualmente se conservan solo algunos toques de campana muy específicos para llamado a misa, para entierro de difunto, para... Sí, sí, nada más. Difunto, bautizo no, y las misas, nada más. ¿Y alguna festividad? Y la fiesta grande, claro. Y todo ya es computarizado. Menos los repiques. Y cuando hay fiesta, normalmente durante toda la novena, a las 12 del mediodía, hay un repique. Un repique solemne y grande también. ¿Y las campanas que suenan anunciando las horas, las 12, la 1? Sí, aparte de eso, eso es ya más moderno, pero sí toca todo el día y toda la noche. A veces con alguna desavenencia. Aquí todavía me parece que hay 2 personas en el tiempo que yo llevo aquí, que llevo 3 años, que han dicho, oye, ¿por qué no quitan las campanas de noche? Pero cuando, pues claro, que al modo te despiertas, pero a veces ha pasado, ya estando aquí estos años, que se estropeó el reloj y hubo gente que se quejaba porque no tocaba. Entonces, yo creo que la mayoría está porque toque. Y yo también estoy porque toque. Ya pasamos como a otro tema relacionado con la religiosidad en relación a la muerte. ¿Podría hablarnos sobre los lutos, entierros y misas de difuntos? Quizás cómo se vivía eso años atrás y si eso pervive ahora, o si hay diferencias. Muchísimas. Cuando yo tenía 11 años murió mi padre. Yo creo que con el ejemplo es suficiente, ¿no? O sea, hace 60 y pico años. Y mis hermanas tuvieron luto, y luto es vestidas de negro, total, durante 3 años. A los varones, con los varones era más fácil. Hombre, los primeros días sí se ponía camisa negra, que por cierto no se compraba una camisa negra, sino la que tenía se metía en un balde con tinte y se teñían de negro. Y la primera semana más o menos, pues, o el primer mes, se vestía de negro, por lo menos la camisa. Y después, en la chaqueta o lo que fuera, teníamos un brazalete negro que sí se llevaba por lo menos durante un año. Yo tengo alguna foto mía que aparezco con el brazalete negro y yo tendría, pues eso, 11 años. Aparte de eso, pues la gente, bueno, era 3 años vestidas de luto y poder salir en el sentido de poder ir a pasear, eso, pues también estaba estipulado el tiempo. Es decir, por un padre tanto tiempo, por un hermano tanto, por un hijo, por un tío, todo estaba estipulado. Había que tener luto también por los tíos. Y
con todas esas prohibiciones, que no podía ir a cualquier sitio. Por supuesto, a un baile, ni loco. Ni a la playa incluso, pues también estaba prohibido. Esas eran unas prohibiciones que venían de la tradición, no es que nadie la impusiera, pero que estaba asumida por la gente. Después ya con el tiempo sí se fue ablandando el tema con respecto al luto. En cuanto a la iglesia, pues lo normal era que hasta que venía el difunto venía a la iglesia, después le hacía unas misas, la misa funeral, y normalmente unas misas cada mes también. Y luego los aniversarios. Sí, quizás que habían como diferentes tipos de entierro, de primera y segunda categoría. Sí, y eso era dependiendo de lo que pagaras. Tristemente es así. Entonces, las personas pobres, nosotros, mi padre, un entierro de segunda. El entierro de segunda, ¿qué significaba? Lo que yo recuerdo con cierta duda. Pues el recorrido era el sacerdote, una vez que salía de la iglesia, te acompañaba a lo mejor, pues, no sé, 100 metros, 200 metros. Si era de primera, pues te acompañaba hasta el cementerio. Además iba el sacristán, que iba cantando, de vez en cuando, cantando los Kyries, el Señor ten piedad y tal, ¿no? Y los pobres, los ricos, ricos. Esto se cambió en el Concilio Vaticano II hace 60 y pico años por ahí. Poco, a ver, no, sí, 50, 60 años. Fue el Concilio Vaticano y se suprimió entierro de primera, boda de primera, bautizo de primera y todas esas cosas. Gracias a Dios. No, antes que estaba nombrando el funeral, estaba acordando cuando se ponía el catafalco, ¿verdad? Ah, sí, exactamente. Que también se prohibió en el Concilio Vaticano. El catafalco es, pues, una imitación de una caja de difunto tapada y no venía el difunto aquí, pero se ponía el catafalco. ¿Y el difunto permanecía en la casa? Yo ahora no estoy tan seguro si se hacía el día del funeral o el día del entierro. El catafalco era Para el funeral. ¿Y ese tema de la velación se hacían en las casas o...? Se hacía en las casas, lo cual era un problema, porque la gente se desmetía, no, era lo normal, ¿no? Todo el pueblo acompañaba, prácticamente, ¿no? Y claro, las casas eran pequeñas. Hombre, la mayoría quedaba fuera en la calle, pero dentro, pues, todas las habitaciones, había que buscar sillas, sentados sobre las camas, y para acompañar. Y se acompañaba, lógicamente, todas las horas que estuviese el difunto allí. Y, hombre, y se veía, bueno, y se ve mal que cuando personas cercanas no acompañaban. Hombre, no bastaba mandar una notita o hacer una llamada telefónica. En aquel tiempo ni eso. No había tampoco, el teléfono no estaba popularizado. lo de los santos óleos que se llevaban los enfermos cuando se iban a morir, ¿no? Los santos óleos, sí. Eso también Es que antes... a las 3, a las 4 de la mañana, me acuerdo yo, veía que después los labradores que veían que se daban sombrero y se hincaban en la calle. Sí, lo normal es cuando había un enfermo, sobre todo cuando ya estaba grave, se llevaba lo que es la extrema unción, ahora se llama unción de enfermo, para quitarle lo de extrema y porque no hace falta estar muriéndose para recibir el sacramento. Lo normal es que lo normal era que si tú ves que mi padre se está muriendo y tal, pues llamabas al cura, o más que llamar, venía a la casa del cura, tocaba, y a la hora que fuera, y el cura iba,
Pero claro, iba, si eran horas normales, iba solemnemente, solemnemente porque no era como ahora. Igual hay también muchas personas, o algunas personas, que siguen llamando para llevar el sacramento, pero yo voy a llevar el sacramento y nadie se entera. Yo voy, cojo el coche, luego voy caminando y llego, ¿no? Sin más. Pero entonces se hacía tocando una campanilla y si era hora de monaguillo, con un monaguillo, y lo llevaba así públicamente, la hostia consagrada, para llevarla, o los óleos, para llevarlo al enfermo. Y la gente, cuando pasaba, se arrodillaba. Y con el cura que teníamos aquí, si tú no te arrodillabas, él te llamaba la atención. Vamos a las rodillas. Actualmente pues se sigue atendiendo a los enfermos, pero de una forma más discreta. De modo que a veces tú, y todavía, ¿no? A veces por un lugar donde no suelo pasar, vamos a suponer una calle que está media perdida por ahí, ven al cura y dice, ¿hay algún enfermo por aquí? Porque parece que identifica que el cura va a visitar al enfermo. Ahora, para hablar un poco de los bautizos, ¿cómo eran esas celebraciones de los bautizos antes y cómo son ahora? ¿Si puede haber como diferencias? Antes era bastante más sencillo. Bueno, la pila bautismal, donde se bautizaba, no era aquí en la iglesia. Bueno, era en la iglesia, pero en la parte de atrás, donde ahora tenemos el pequeño museo, allí es el baptisterio, donde estaba la pila bautismal, y el signo era, se bautiza ahí porque todavía no eres cristiano y no puedes entrar al templo, o no debes entrar al templo. Entonces, cuando te bautizas ya puedes entrar. Bueno, pues, y tampoco había bautizos comunitarios como ahora bautizan 3 niños, 4 niños. Y de una forma muy simple, cuando la madre tenía un hijo, venía, en el caso de aquí, venía a la iglesia, si estaba el cura, decía, bautíceme a mi hijo, y allí lo bautizaba. Y si no estaba el cura, pues se ponían de acuerdo ya. Pero lo normal era bautizarlo así sobre la marcha. Ahora se hace de una forma más solemne, en una celebración en la que participan más padres o madres, y lo demás, lo que es el rito, más o menos igual, con alguna diferencia. Antes, por ejemplo, hay un gesto en los bautizos que el que bautiza se moja el dedo en saliva y se la ponía, todo vamos a ponerlo en pretérito, al niño también. Pues era por un signo para decir, el Señor te invita a que hable, a que comuniques tu palabra. Y lo hacía con ese gesto que hoy sería pecado hacerlo. A ver, retomando un poco lo de los entierros, ¿cómo se enterraba un niño que no fuera bautizado, un bebé que no...? En el cementerio había una parte para niños y otra parte, y dentro de la parte de niños había otra parte para niños sin bautizar. Y entonces, pues, era en la tierra, ¿no? Y solamente esa diferencia, y después los adultos aparte. Y recuerdo también que escuchaba que las personas que se suicidaban también eran como... También si había suicidio, pues no se le permitía entrar a la iglesia y se enterraban, eso aparte también. Pero también eso allá, creo que fue también por el Concilio Vaticano II, por eso, 50, 60 años que cambió. También gracias a Dios. ¿Qué son las rogativas? ¿Y cuándo y para qué se hacen o se hacían? Las que yo recuerdo se hacían sobre todo, bueno, la rogativa es una oración especial, comunitaria, por un problema grave de la población. Las que yo recuerdo, por la falta de lluvia, que se hicieron muchas, muchísimas, y también por la cigarra. La cigarra venía de África, era muy frecuente. Ahora, como llega ahora a la tierra,
que estos días, pues llegaban cigarras, pero que el cielo, las que yo recuerdo, el cielo se quedaba totalmente lleno, nublado de la cigarra. Entonces se hacían rogativas para pedir que la cigarra se marchara o que se muriera o que la pudiéramos extinguir. ¿Qué tipo de oraciones? Hay unas oraciones especiales para esos momentos, pero bueno, no varía mucho de las demás oraciones. Y después también en epidemias, pero yo esa no, la única epidemia que yo recuerdo es la que estamos viviendo ahora. Pero bueno, de la peste, de otras, pero ya en años anteriores. ¿Qué simbolizan las cruces de camino y qué rituales se realizaban o se realizan para las almas en pena? De los rituales no te sé decir. Yo sé que en algunos lugares se ponían cruces por motivos esos de que habían espíritus, de un difunto que había allí y tal. Pero en otros casos se ha hecho un poco también por decoración o porque se hacía un vía crucis por devoción, pero algunas sí por ese motivo que dice. ¿Qué son y en qué consisten, si usted sabe, los ranchos de ánima o de Pascua? ¿Y cuál era la función que cumplían estos ranchos? ¿Por qué se hacían? Yo las que recuerdo son los ranchos de ánima. Te digo lo que recuerdo. Eran en el mes de noviembre, que era el mes dedicado a los difuntos, y iban cantando y nombrando a algunos difuntos, o las personas o tocaban en las casas o la gente salía y le daban un dinero para las ánimas, para los difuntos, o para una persona concreta. Y luego le cantaban, hacían como una oración dedicada a ese difunto o a las ánimas. ¿Por qué cree usted que desapareció este tipo de manifestación del municipio? Hombre, el por qué no sé, me imagino que falta de apoyo o falta de voluntad de las personas, lo que suele ocurrir. La gente que lo hacía, gente mayor, y después no encuentran el relevo, porque yo creo que era muy bien acogido y querido en el pueblo. Quizás usted tiene memoria hasta cuándo se hicieron los ranchos, un año específico. Es que yo desconecté mucho de Ingenio cuando me fui a estudiar fuera. Entonces, yo sé que en el año 1950 y algo había rancho. ¿Qué es el Día de los Finados y con qué propósito se realiza este tipo de...? Los finados tienen un sentido religioso y social. Recordar también claro, se celebra el día 1 de noviembre, día de todos los santos, pero al día siguiente, antes se mezclaban los santos y el día de todos los difuntos, y recordar a los difuntos, pero compartiendo con la gente. Eso era lo más habitual, o sea, en todas las casas o en todos los grupos de amigos se celebraban los finados, con cosas muy sencillas: las castañas, las nueces, las manzanas, las pasas, el vino o el anís, y las canciones y tal, y las bromas y todas esas cosas. Era más cumplía una función social también, como de reunión de... Sí, era reunión familiar o reunión de amigos o de vecinos. ¿Y se hablaba de los difuntos, se conversaba sobre...? Yo no recuerdo hablar de los difuntos, sino comer castaña y pasarlo bien. Lo de los difuntos yo creo que era una excusa, ¿no?, para hacer fiesta. Si era el Día de los Difuntos, el Día de los Santos, ¿te acuerdas? Que se iba al cementerio y los familiares encargaban 3 responsos para mi padre, los 2 responsos y nos
pegábamos todo el día ahí, Requiem Mendenda. Ah, sí, pero yo no lo veo en relación al Morera, así, no le veo relación con los finados, sino vamos al cementerio, sí, en ese momento sí, se reza por los difuntos allí, pero la fiesta, los finados era la fiestita, ¿no? En mi... También era una tradición que creo que es bueno que la diga cuando el cura iba al cementerio. ¿Pero eso se hacía en ese mes de noviembre o podría...? El mismo día, el 1 de noviembre. Entonces, sí había la costumbre de que el cura, aquí entra otra vez el dinero, la gente decía al cura de la época, mire, diga un responso a mi difunto. Y entonces el cura iba, primero hacía uno para todos, y después ya, si tú querías uno especial, había que apoquinar también. Una oración por cada difunto. Actualmente se continúa con esta práctica, bueno, solamente lo de ir al cementerio, sino de los finados también, o se ha perdido. Sí, no, yo creo que se ha ido últimamente recuperando. Lo que pasa es que hay un encontronazo ahora con fiestas de un lado y de otro, y es una pena. Yo creo que se ha querido recuperar, pero está costando. Pero hay mucha gente que sí que lo sigue celebrando. Perdona, hasta hace no muchos años, hace casi nada, la gente joven me refiero, iba a hacer los finados, por ejemplo, a Guayadeque, ya de un estilo un poquito distinto a lo que se hacía antes, en mi época, que era más familiar y tal, pero iban a Guayadeque y lo celebraban allí, pero hacían los finados. Pero yo creo que ahora el pulso lo ha ganado la otra fiesta, que no quiero nombrar. Jesús, y puedes hablarnos algo también de la tradición que había, que ya no, que era que se iba a bendecir las casas, casa por casa, después de Semana Santa, ¿te acuerdas? Se decía, Señor bendiga esta casa y todos los que habitan en ella, con el hisopo y el... Esa se hacía después de Semana Santa, cuando en la Pascua, en la resurrección del Señor, domingo de resurrección, entonces ese día, que en cierto modo se sigue haciendo, se bendice el agua. El día del bautizo, el día del principal del bautizo sería el domingo de resurrección. Y entonces a la semana siguiente la gente bendecía sus casas. Y desde la parroquia, un monaguillo, por ejemplo David, si estaba, pues con el hisopo y el acetre iba casa por casa y bendecía. Y la gente le daba unos huevitos o le daba unas perritas y los monaguillos contentos y el cura también contento. Porque, pues, hablando ahora de la Semana Santa, ¿qué ritos o celebración específica se lleva a cabo durante cada día de la Semana Santa? Bueno, aquí en Ingenio la costumbre, pero claro, no sé si es de siempre, pero bueno, es que todos los días de la semana hay una procesión con una imagen diferente relacionada con la Semana Santa. Jesús con la cruz a cuestas, Jesús atado a la columna, etcétera, ¿no? Pero bueno, los días principales, jueves, viernes y domingo, o sábado y domingo, que celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. Los actos, pues, antiguamente, bueno, ahora también son muy concurridos, pero antiguamente súper concurridos, de no caber la gente en la iglesia. Y además era como una obligación lo que se llamaba el cumplimiento pascual. El cumplimiento pascual era... todos los años tienes que confesar, al menos una vez al año tienes que confesar y comulgar. Y se hace en el tiempo de Pascua. Y el tiempo de Pascua se centraba más en la Semana Santa. Entonces había filas tremendas para confesar y luego para comulgar. Pero además hubo, en esa época de mi infancia, del cumplimiento pascual. El cumplimiento pascual era la obligación de todos los cristianos de una vez al año confesar y comulgar.
se tenía que hacer en el tiempo de Pascua, pero se concentraba en el día en la Semana Santa. Y normalmente, bueno, en el archivo hay un libro donde se apuntan todas las personas, se apuntaban todas las personas que hacían el cumplimiento pascual, que confesaban y comulgaban. Entonces, cuando la gente venía a confesarse, pasaba, allí había un chico, un monaguillo o alguien, ya ahí me tocó algunas veces, pues apuntando los nombres. Fulano de tal, no sé si se apuntaban más. ¿Por qué se apuntaban? Se apuntaban porque había como la obligación de tener en cada parroquia, en cada archivo, un registro de las personas que hacían el cumplimiento pascual. Y eso se comunicaba al obispado. Si este año en la parroquia de Ingenio, de la Candelaria, a 1000 personas han hecho el cumplimiento pascual. Y eso era como también iba en mérito o en demérito del sacerdote. Pero y por le dice, hombre, hay 10.000 personas en Ingenio y nada más que 1000 han hecho el cumplimiento pascual. Hay que predicar más, hay que dar. Bueno, sí, dentro de la iglesia había diferentes grupos, diferentes actividades de tipo religioso, devocional, y una de ellas, una de las más firmes, era la adoración nocturna. La adoración nocturna consistía en adorar al Santísimo, al Señor en el sagrario, durante la noche, es decir, con la idea, la imagen esa de que el Señor está solo, pues una vez al mes, un grupo que al principio era solo de hombres, después ya cuando más adelante se permitió también a la mujer, pues venían a hacer la adoración. Vamos a suponer que hubiera 50 personas que estaban, entonces cada uno hacía una vela al Santísimo en una hora, es decir, por ejemplo, a las 12 de la noche, este grupo. Después ese grupo se va a dormir a la sacristía, había unas colchonetas, se dormía allí, venía otro grupo y así, ¿no? Se iban turnando. Eso eran los turnos de adoración, hasta por la mañana. Eso era, lo normal era que era gente muy joven la que venía y además lo pasaban muy bien. Aparte de tener el ratito de oración, pues los chiquillos estaban juntos y fuera de la casa y allí pues dormían o no dormían, pero lo pasaban muy bien. ¿Actualmente se sigue realizando esa práctica o ha variado? Mira, en Ingenio se intentó hace unos años sacar, pero no, se inició de nuevo, pero no resultó. Y en algunos pueblos se hace, pero no se hace ya. Se llama adoración nocturna, pero ya no es nocturna, sino que se hace un rato de adoración, 1 hora, 2 horas. Sí, no tiene nada que ver con lo que fue. El tema de la bula también es una tradición que creo que se extinguió. Bueno, la bula fue como un privilegio que un papa, no recuerdo cuál, un papa dejó a España. Es decir, los viernes de Cuaresma, no se, la norma litúrgica o de la Iglesia no permite comer carne, ¿no? Y exige el ayuno. Entonces un papa, que no recuerdo cuál fue, concedió un privilegio a España para que aquí los viernes, todos los demás viernes del año, sí se pudiera comer carne, menos los de Cuaresma. Y entonces, para tener ese privilegio, había una cosa que se llamaba bula, que bula lo que significa es privilegio, pero claro, si querías tener ese privilegio, pues había que pagarlo. Y tenía unos precios dependiendo de la familia. Entonces, por ejemplo, en mi familia, pues no necesitábamos la bula porque tampoco comíamos carne. Entonces, y si quería comer carne, me acuerdo que en mi casa había una bula que ponía 1 peseta. Era como si fueran un diploma y tenía el precio. Y yo recuerdo de verla de 1 peseta. Ya
Eso ya tampoco existe, ¿no? Bueno, la última pregunta con relación a la Semana Santa, ¿qué aspectos han cambiado de esa tradición que se vivía antes a la actual? Ahora algo ha cambiado quizás. Lo positivo, creo yo que ahora participa la gente que quiere participar. Y antes participaba la gente que quería participar, pero además también la gente que se sentía obligada por lo del cumplimiento pascual o porque quedaba mal ante sus vecinos, ante su familia. Entonces, lo bonito que ahora la Semana Santa la celebramos a quien nos da la gana y como nos da la gana sin medidas estrictas de nada. Bueno, y como le dé la gana al virus también. ¿Y a nivel ritual y de actos se conservan los mismos? Sí, hombre, todo mejorado desde el lenguaje hasta los hábitos que utilizamos, o sea, algo más normal, más sencillo. ¿Podría hablarnos de las misas gregorianas? ¿De dónde provienen y por qué tienen tanto arraigo en el municipio de Ingenio? Las misas gregorianas nacieron allá por el siglo VI y es de un papa, San Gregorio Magno. Y él como que tuvo como una visión o algo, o una idea, que él decía que si tú participabas, si tú rezabas por un difunto 30 días seguidos, pues el alma, la persona, iba derecho para el cielo. Entonces, claro, era decíamos, 30 misas, 30 misas solo por esa persona. Antiguamente no se hacía como ahora en una misa nombras a 10, 15 o 20 personas, sino se nombraba persona por persona. Entonces se le llamaron gregorianas por lo del Papa Gregorio y aquí debe ser que se predicó mucho eso, porque claro, después depende de... ahí no podemos decir, hombre, era interés del cura por el dinero, porque claro, esas misas no hay que pagarlas, pero el cura no podía celebrar sino una misa al día y si celebraba la misa gregoriana no podía celebrar otra. Entonces tenía que mandarla a alguien que no tuviese parroquia, no tuviera misa. Bueno, pero bueno, de alguna forma eso se predicó mucho, que eso quedó en la gente y queda. Menos, pero actualmente, por ejemplo, a lo mejor en el año hay 10 o 12 o 15 personas que te piden misa gregoriana. Entonces, lo que hacemos es mandarla, por ejemplo, a un misionero que las pueda celebrar allí, en un sitio donde a lo mejor no hay iglesia, donde no hay pocos católicos, y ahí puede celebrarla. O aquí a sacerdotes que están jubilados, no tienen parroquia. Es lo que hacemos. ¿Y tiene características específicas esa misa o es como una misa normal? La misa igualita. Únicamente esa dificultad que tiene que ser 30 días seguidos y para una sola persona. Hablando de otras creencias, ¿usted ha escuchado lo que se llama luces de Mafasca o luces misteriosas? Eso es algo más de la creencia popular, pero sí quizás usted ha escuchado. La luz de Mafasca, pero es en Fuerteventura. Sí. Y yo estuve allí en ese pueblo donde salía la luz de Mafasca. Sí, bueno, como aquí había muchas historias de luces, de apariciones, de ruidos, también los hay todavía. Que bueno, que está en la imaginación, o la gente lo ve y te lo afirma que lo ve, pero la luz de Mafasca en concreto, pues más o menos se sabía, al final se supo que era una persona que iba todos los días con una luz, una vela, por un descampado que iba a tal sitio
y todo el mundo veía aquella lucecita y... Ahora, sin embargo, eso ya pasó y hay gente actualmente que sigue viendo la luz de Mafasca. Eso, como dice, que aparece, desaparece y tal. Y aquí, sí, los cuentos de las historias de brujas y de apariciones y espíritus ha sido muy, muy constante. ¿Se mantienen esas creencias? Un poco menos, pero sí, se mantiene. O sea, que la gente todavía habla de ver luces. Sí, lo de luces ya, no, por lo menos que yo sepa ahora, no lo oigo decir. Pero un poquito de espíritu y eso sí, movimientos en la casa, sobre todo donde ha muerto alguien, siempre, o interpretaciones que se hacen de cosas. Pues mira, se cayó un libro, pero ¿qué era aquel libro? Y la interpretación es así. Bueno, de acuerdo. Y la última pregunta con respecto a esto, esas luces, de esos relatos que se escuchan, ¿están relacionadas como a espíritus o a qué se relacionaban? Casi siempre con los espíritus, las almas de los difuntos. Y, hombre, te hablo de aquella época sobre todo, donde también había poca información, mucho miedo. A la gente le gustaba, me acuerdo en mi casa era aquí al ladito, nos gustaba contar, bueno, a mí, hablo yo de niño, me gustaba escuchar historias de miedo que se contaban como historias reales, ¿no? Luisita, que vivía allí, una vez salió a la calle y oyó Luisita, y eso me lo contaba mi hermana mayor, ¿no? Y claro, y yo lo creía y así también después lo contaba. O vio una luz, o claro, muchas noches estábamos sin luz porque la luz se iba cada rato, ¿no? Vivíamos casi con velas muchas de las veces. La fantasía y todo eso. ¿Cómo ha evolucionado la Iglesia con respecto al tema del género, la condición económica o de clases sociales? Por ejemplo, antes que en las misas los hombres se hacían a un lado, las mujeres al otro lado, y también misas que puedo pagar o no puedo pagar. Digo, antes estaban por aquí las mujeres, creo, y por aquí los hombres. Y eso, por supuesto, se quitó. Ahora, normalmente, el trato hombres y mujeres en la Iglesia es igual, salvo algunas cosas que todavía quedaría que cambiar, pero que ya no depende de... En una parroquia yo creo que no se hace normalmente, no se hace diferencia, todos pueden leer. Antes no podían, la mujer no podía subir al presbiterio, que es la parte donde se celebra la misa, podía subir los niños, cualquier adulto, hombre. La mujer, en caso de excepcional, a limpiar, por desgracia. Pero si no, no. Ahora no hay, creo que total libertad en eso. Y en respecto a lo económico, ¿por dónde iba la pregunta? Sí, que pues, había quizás familias que podían pagar una misa o una... Sí, por ejemplo, por lo de entierro de primera, de segunda, cosas así, ¿no? Ahora, no en todo sitio igual, pero en la mayoría, el que encarga una misa no se le pide nada. La gente suele dar, pero no se le exige nada, no tiene precio. Tú, mira, quiero que celebre una misa por mi madre, pues ya está. Y lo mismo los bautizos y tal. Otra cosa es que con la gente colabore o que a veces se llame a la colaboración. Oye, pues claro, la Iglesia no es del ayuntamiento, no lo paga el ayuntamiento, ni el cabildo, ni nada, sino que la tenemos que pagar los feligreses. Pero fuera de eso no se hace distinción ninguna. De trabajo lo va a ver mucha gente, y hoy día es una cosa, yo creo que importante, por ejemplo, que la mujer también dé la comunión. Sí, por ejemplo, aquí, si hablando de las parroquias en las que estoy,
La comunión la damos normalmente entre 2 personas, y hay un señor que da la comunión, hay 2 señoras que dan la comunión. En la parroquia del Cristo también hay 2 señores que dan la comunión, y visitamos a los enfermos y doy la comunión yo, pero también la dan ellas, o un día va uno a uno y otro día va a otra. Es decir, no hay diferencia ninguna. Es verdad que hay personas a las que todavía les cuesta, ahora no por parte de la Iglesia, sino por parte de los feligreses. Cuando oyes a alguna persona, una mujer que te dice, a mí no me gusta que me dé la comunión una mujer. Digo, pero mujer de Dios, ¿qué diferencia hay? No soy yo soy la parte material, usted va a recibir al Señor. Y la mujer es tan digna como el hombre. No. Todo esto que hemos estado hablando hace parte de ese patrimonio cultural inmaterial, porque es oral, porque se transmite de generación en generación. Con sus palabras, ¿podría decirnos usted, para usted, qué es patrimonio cultural inmaterial? Yo creo que son una serie de valores que hay, en este caso en el pueblo, que no se pueden tocar, que no son físicos. Por ejemplo, el templo en el que estamos es patrimonio, un patrimonio importante, interesante. Pero hay otros patrimonios, como es la canción, que todavía la canción se puede guardar, pero son todas esas costumbres de las que hemos hablado, es la forma de hablar de la gente, el estilo que tenemos de transmitir las cosas, de comunicarnos, que eso pues se nos puede perder. O la Iglesia, si hay un fallo, pues buscamos un albañil y tal, y se hace, y se arregla. Pero eso, si se pierde, es muy difícil de recuperar. Y de verdad que hay que intentar cuidarlo. Yo lloro mucho, digo lloro, pero bueno, lloro mucho por cosas que, como es el lenguaje, que lo perdemos, que lo estamos estropeando, y eso hay que conservarlo. Lo que es bueno, lo que es malo, esa diferencia entre hombres y mujeres y todo eso, bien, vale la pena recordarlo y dejarlo en aquellos tiempos, pero hay otras cosas que hay que mantener vivas. Hemos estado hablando de religiosidad popular. ¿Cuál es el vínculo que tiene la religiosidad popular con un patrimonio, con el patrimonio cultural inmaterial? Sí, yo creo que hay la religiosidad popular, pues no es tangible tampoco, pero son una serie de vivencias, de experiencias de la gente al margen de las culturas, con poca, con mucha formación en la cultura de cada uno, que tenemos, que hemos tenido, y que la Iglesia debe también colaborar. De hecho, hay en la teología, en los estudios de teología, se incluye lo de la religiosidad popular, porque tenemos que lo que es útil, lo que es bueno, hay que procurar que se mantenga. Pero como decía antes, pues son cosas que son un poco difíciles de mantener porque depende de muchas cosas. Bueno, aquí voy a hacer como una integración de 2 preguntas, sabiendo que usted se creó una app para móviles, esto que se llama Convoca, ¿cierto? Y que se une pues como a estas nuevas tecnologías. ¿Cómo hacer para que todos estos elementos de este patrimonio cultural no se pierdan? Y cómo estar como a la vanguardia para poder llegar a otros públicos, quizás los jóvenes que están un poco más desarraigados. Hombre, yo creo que la Iglesia tiene que recurrir a las redes sociales, a todos los medios de comunicación posibles también, sobre todo para transmitir no solamente lo que ocurre, sino también esos valores que hay en el pueblo. Entonces aquí nos unimos a
aplicación que se llama Convoco, en donde sí comunicamos todo lo que, o casi todo, lo que se hace en la parroquia, incluso eso de los difuntos, que me acuerdo que cuando lo pusimos, cada vez que muere una persona lo ponemos. Y me acuerdo que un día fui a una cafetería en el pueblo y me dijo, mira, me alegraba un montón porque antes, cuando moría una persona en Ingenio, el pueblo era más pequeño, nos enterábamos y compartíamos con la gente, pero ahora se difumina. Dice, yo me entero de gente que quiero mucho, me entero al año que murió. Dice, y ahora gracias al Convoco, pues sí, me entero y puedo compartir. Yo creo que una de las intenciones del Convoco es crear sociedad, es decir, la parroquia pues es un vínculo también, pero está abierta. De hecho, actualmente hay más de 3.000 móviles que tienen la aplicación Convoco. Cada día me van diciendo los que hay. Quiero decir que a más de 3.000 personas o familias está llegando esa comunicación. Entonces creo que es interesante. Y hablando un poco como de quizás los jóvenes y niños son los que van a seguir como con la tradición, cómo llegar a esos niños y a esos jóvenes, cómo acercarlos más a la... Este toque sería, pues son las 12, sería el toque del Ángelus, que también cuando no estaban electrificadas las campanas, también a las 12 se tocaba, porque es la hora de rezar el Ángelus. El Ángelus es un saludo a la Virgen, el ángel del Señor anunció a María, dice una persona a la otra, y concibió por obra del Espíritu Santo, y se rezan 3 Ave María. Entonces también eso era común entonces, rezar el Ángelus. Y entonces las campanas tocaban por la tarde, como antes dijimos, pero al mediodía a las 12, clavado. Entonces, con la facilidad incluso que había antes, que los niños estaban en el colegio, los monaguillos estaban en el colegio, pero a las 12 les permitían salir para venir a tocar el Ángel. Y hablando de los niños, ¿cómo en estos tiempos modernos llegar más a los niños? Yo quisiera saber la fórmula, no la conozco. Me lo planteo muchas veces, no siempre, porque antes se llegaba fácil, ahora los niños ya no salen a la calle, salen, ¿no? Pero no salen como antes, no los ves en las calles, salvo contadas excepciones. Los niños van a los colegios, van a la casa y claro, antes los curas íbamos a los colegios, ahora no podemos, normalmente no nos lo permiten, ¿no?, ir a los colegios. Entonces la relación es con la catequesis cuando se convoca y si viene. Pero claro, todas estas tradiciones pueden transmitirse desde la familia, pero si en la familia no se vive, pues cuesta mucho. A mí una cosa que quiero decir, por lo tenía desde el principio, es que lo del vocabulario, o lo tenías ya, ya no, todavía se conserva bastante de nuestras hablas, pero no el vocabulario, sino el idioma, ¿no? Poquito a poco escuchamos que hay niños que te dicen, os quiero. Eso duele. Aquí nunca se ha dicho os quiero, ni vosotros. El vosotros nunca ha existido. Eso lo hemos saltado siempre. Y yo me lo salto. No hay una misa en que yo diga un vosotros, ni una misa ni en una conversación. Si no es para decir esto. Es decir, yo creo que tenemos que, igual que mantener el vocabulario, que ese es más difícil, pero bueno, por lo menos conocerlo, pero que a la hora de hablar, hablemos como hemos siempre hablado, que está muy bien hablado. Lo que pasa es que yo no sé quién ha predicado que es más bonito o más perfecto decir vosotros que ustedes, o decir lleguéis que lleguen. Entonces, si esto llega a mucha gente, quiero que llegue. Sí. Y ya la última pregunta, ¿qué propuestas plantearía usted para que este patrimonio cultural y material siguiera vivo en la comunidad, en los vecinos de este municipio?
Yo creo que es una tarea en la que tenemos que arrimar el hombro todos los grupos, todos los colectivos. A mí la idea que se me ocurre, porque a lo mejor que cada cierto tiempo, pongamos cada 2 años, haya un encuentro de grupos, coros y danzas, caladoras, colegios, parroquias, etcétera, ¿no? Que nos reunamos y hagamos esa pregunta que tú estás haciendo y animarnos a dar paso. Porque, claro, con la buena voluntad de una persona o de 10 personas, esto no avanza. ¿Puedes decir algo de los monumentos que ya se perdió, que era en Semana Santa también, que también eso era un patrimonio importante? Los monumentos del Jueves Santo. Portada de la televisión a nivel nacional, en los telediarios. Ah, sí. Sí. Por lo menos para que quede constancia. Ah, sí, sí, sí. Sí, el monumento es lo que se hace el día de Jueves Santo como para adorar al Santísimo, al Señor. Entonces, el monumento es hacerle como un monumento con flores y tal. Aquí hubo una época, estaba entonces... Bueno, el monumento se ha hecho siempre y se hace de una forma sencilla, ¿no? Durante Jueves y Viernes Santo está el monumento en la iglesia. El Señor con flores y decoración. Pero hubo una época, pues debió ser los años 60, por ahí, 60, 70, que aquí se hacía un monumento monumental. Lo hacía Carmelo Gil, me imagino que ayudado por otras personas, pero entonces el Jueves Santo se convirtió en una fiesta grande porque venía la gente a ver ese gran monumento de flores. Lo hubo, bueno, con cascadas de agua, en alguna ocasión con animales allí también sueltos y tal. Cogía toda la parte delantera de la iglesia y sí, pero claro, fue una época concretita, ¿no? Y como decía, fue portada de algún periódico y todo, ¿no? Y ya para finalizar, como sabemos también de tu amor por el verso, el romance, la poesía, yo he escuchado por ahí un romance cantado de 2 hermanitos, un hermano y una hermana. Hombre, si lo escuchaste, pues no lo pones. ¿Se tendrá? ¿Cómo puedes recordar algo de ese romance y de qué iba el romance? ¿O cómo llegó? ¿O cómo te lo transmitieron a ti y a tu hermana? A la mujer? Mira, mi madre era mucho de verso y de romance y nos lo enseñaba. Yo de mis hermanos soy el más pequeño, el penúltimo. De 2 hermanos soy el número 11. Mis hermanas mayores, una sobre todo la que la cantaba, tenía y tiene muy buena memoria y entonces sí ha recordado no solamente ese, sino otros romances interesantes, bonitos, ¿no? Y todavía cuando nos reunimos los hermanos, por cierto, hoy es día de reunión de hermanos y me tienen ustedes aquí secuestrado, pues nos gusta cantar, cantamos y es raro que nos salga alguno de los romances y el que más sale es ese, A casar va el caballero. Digo el comienzo nada más porque mi memoria no es así, no es como la de mi hermana. A casar va el caballero, a casar como solía, los pies llevan cansados. Me equivoqué, pero eso, sigue por ahí para adelante. Y hay uno que ya que no me lo sé tampoco, a ver, que no sé si está publicado en algún sitio, porque claro, como todos sabemos, el romance era el medio de comunicación de una época, ¿no? Y por lo visto aquí en Ingenio, en una fiesta, creo que mataron a uno de Telde, o el de Telde mató a uno de Ingenio. En el Ingenio de Agüime, fiesta de la Candelaria, en un puesto de turrones, ya, así empieza el romance. Pues mira a ver si lo pueden cantar. Sí. ¿Vale? Y nos manda y nada más. Bien. Solamente queremos sinceramente darte las gracias porque yo sé que tú no le das mucha importancia, pero esto de cara a futuras generaciones es un documento importantísimo. Y por eso te decía yo de citar ciertas cositas que ya la mayoría de la gente no lo conoce.
a quedar ahí, que se conoce el club, Bien. máximo con los medios que ya hoy día hay para mantenerlo a salvo, ¿no? Y yo valoro mucho esto que ustedes están haciendo, creo que es importantísimo y ojalá que se continúe, que con el apoyo del ayuntamiento, del cabildo, de la institución que sea, porque para que no se pierda hace falta gente, grupo como los de ustedes. Así que mi felicitación.